No tenemos un plan. El podcast de la Fundación Promaestro para aquellos que, en vez de talar selvas, riegan desiertos. En época de exámenes siempre les deseo suerte a mis estudiantes. Hace mucho tiempo, en el bachillerato de los nervios, las tensiones, los dolores de cabeza que produce la EBAU, un alumno me replicó: Jorge, no necesitamos suerte, necesitamos justicia. Hoy hablaremos de justicia, porque hablaremos de evaluación. De la evaluación, no de las juntas de evaluación. Porque de los peores recuerdos que guardo de mis tiempos como tutor de cuarto de secundaria es el de algunas juntas de evaluación llenas de rencor y de ansias de venganza. Estas juntas se convertían en tristes demostraciones del poder punitivo de algunos profes. He de decir que también me molestaba mucho escuchar alabanzas a los estudiantes solo por ser listos e inteligentes, como si el logro escolar dependiera exclusivamente de la lotería genética. Pero por el contrario, ¿cuánto de bien hace una buena evaluación? Según la investigación, como la de Hattie, esta es la medida educativa más eficaz por delante de todas las demás, la buena evaluación. Al evaluar, además, entramos en relación con nuestros estudiantes, nos vinculamos con ellos. Distribuimos logros conforme a unos criterios y retribuimos por una serie de resultados obtenidos. Al evaluar también podemos ser equitativos. A cada uno le damos según lo que puede y tiene, teniendo en cuenta las condiciones previas de las que parte. No sé si nos damos cuenta, pero todo esto tiene muchísimo que ver con la ética. Además, evaluar está relacionado con la valoración. Cuando evaluamos a nuestros estudiantes, los estamos valorando a través de lo que hacen y consiguen. Y notemos la densidad de lo que acabamos de decir. Valoramos personas. ¿Cuánto de la persona queda fuera de lo que valoramos? Pero todavía más. ¿Cuánto puede aguantar una persona una valoración negativa año tras año? Si hay una máxima que me ha acompañado como docente desde el principio, es aquella que dice: lo que no se evalúa, se devalúa. Siempre he creído en esto y por eso la evaluación ha sido para mí la tarea más relevante como docente, por encima de cualquier otra. Pues de nada me servía saber mucho sobre mi materia o tener grandes dotes de comunicación si no tenía un buen diseño de la evaluación, porque ahí es donde se jugaba todo el aprendizaje de mis estudiantes. Y ahora, como profesor de futuros profesores, la evaluación es el núcleo de todo lo que les enseño. Y a ellos les sigo deseando suerte antes de los exámenes, claro. Pero cuando hablamos de la evaluación, lo que más quiero que entiendan es precisamente que no es una cuestión de suerte, es una cuestión de justicia. Bienvenidos a un nuevo episodio de No tenemos un plan. Las etiquetas, como las notas, son cosas que te ponen los demás y que pueden llegar a pesar demasiado. Pero a Javier Cortés de las Heras es difícil ponerle una etiqueta porque ha tocado todos los palos. Empezó muy joven en la educación informal, se convirtió en maestro de primaria en la especialidad de pedagogía terapéutica, pasó luego por la educación para adultos, ha trabajado como asesor y analista para la administración, creó Revoluación, un blog de referencia sobre evaluación educativa, y ahora compatibiliza la investigación y la docencia universitaria con su labor como orientación en secundaria en un instituto cerca de Valencia. Y en realidad sí que tenemos una etiqueta para Javier, que es la de experto, y confío en que no le pese demasiado oírme decir que él es el experto al que deberían parecerse todos los gurús educativos. Bienvenido, Javier. Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme y estar con vosotros aquí, vamos. Muy bien. Javier, oye, vamos a empezar por una de esas cosas que te acredita como experto, ¿no? Trabajaste más de una década en el Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, hoy desaparecido o reabsorbido en otras figuras, y durante ese tiempo te dedicaste al análisis de datos, al diseño de pruebas, a las evaluaciones de diagnóstico. ¿Qué aprendiste allí? ¿Con qué te quedas de aquellos años? Sí, bueno, eso fue allá por el 2005. Bueno, empecé el instituto, después es verdad que fue reabsorbido, como otros institutos de evaluación en España, por direcciones generales, vamos, y bueno, y no solo en el instituto, sino más después en el trabajo en las direcciones generales. Lo que, desde luego, con lo que me quedo es con el aprendizaje más sistémico que obtuve sobre lo que es la educación desde otro punto de vista, más de la gestión, mucho conocimiento sobre la normativa,
Y ahí es donde también me di cuenta de la importancia del desarrollo curricular, vamos, porque ahí empezamos ya a trabajar con todo el tema de evaluación, de las pruebas de diagnóstico, como has dicho, y con toda la vinculación esa que tiene al desarrollo curricular y obviamente también al trabajo que se hace día a día en los centros, ¿no? Que yo creo que es el núcleo central de los centros educativos, el currículo. Sí. El currículo, claro, es una norma, no deja de ser una norma, ¿no? Pero muchas veces yo tengo la impresión de que el profesorado siente que la norma o la normativa es aquello como que le cae encima y que a ver cómo la esquiva o cómo la circunvala, ¿no? Sin embargo, también la norma nos da un marco, nos defiende, ¿no? ¿Cómo ves tú esta relación que a veces parece tan difícil entre el profesorado y la normativa? A ver, pues como bien más o menos has apuntado, pues la norma siempre nos iguala, nos protege en un sistema democrático, asegura una serie de derechos. En cuanto a currículo, pues bueno, no deja de ser un consenso de lo que es el conocimiento, los saberes que son relevantes para una sociedad determinada y que se vehiculan obviamente a través de la política, no podemos estar ahí. Y yo creo que el problema fundamental que tenemos con las normas, bueno, en general el ser humano tiene problemas con las normas, pero aplicado a la docencia, pues no es que exactamente no se cuente con el profesorado, porque me consta que en el desarrollo curricular de la LOMLOE pues sí que ha habido profesores que han participado en el desarrollo de distintas materias. Y profesores en ejercicio, además, no es que profesores que llevan retirados 20 años, como se dice, pero el problema yo creo que es sobre todo el tiempo y los tiempos políticos no pueden imponerse a los tiempos que deben de ser pedagógicos. Entonces, un currículo, igual que pasa en otros países avanzados en este tema, no se puede imponer en 2 años. Yo creo que es necesario hacer innovación y experimentación con ese currículo antes de, pues eso, de implementar una serie de cuestiones que van a afectar a todos los centros y sobre todo también la de implicar a otros agentes, eso, sobre todo porque hay más tiempo y que se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues al final no deja de ser un tiempo muy corto lo que se viene haciendo no solo con la LOMLOE, sino con otras leyes orgánicas. Y eso, hay poco tiempo, pocos participantes de todos los agentes que pueden participar, no hay prácticamente innovación y experimentación. Entonces, bueno, yo creo que eso es un gran problema que hace que rechacemos como docentes pues estas se ve más como una imposición y no como algo en lo que hemos participado, ¿no? Claro, y luego el currículo también visto como un lugar de lucha partidista y no como un espacio de pacto, ¿no?, educativo que precisamente contribuya a esa estabilidad, ¿no?, que permita la innovación, la experimentación y la participación de otros, ¿no? Pero claro, ese pacto educativo tampoco es fácil si los propios docentes no nos ponemos de acuerdo en algunas de las cuestiones fundamentales que están en el currículo, ¿no? Como esta que a ti te importa y nos importa a mí también, ¿no? Que es todo el enfoque competencial, ¿no? ¿A qué crees que se debe esta resistencia frente al enfoque competencial por parte de un sector importante de los docentes? Bueno, yo creo que además en este caso el tema de las competencias ha sido algo criticado tanto por la izquierda como por la derecha, hablando de posicionamientos políticos incluso dentro de la docencia. Entonces, desde la izquierda era precisamente porque el enfoque competencial era un enfoque que promovía todo el espectro político neoliberal, ¿no? Y entonces que hacía que la educación fuera algo utilitarista, ¿no? De hecho, hay algún libro importante por ahí, como el de Astolfi, ¿no?, que habla de esto, o el de Cipolla, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, esa es la principal resistencia que tiene. Luego, por otra parte, están el sector más reaccionario, ¿no?, que ahora está criticando duramente a este tema de las competencias porque se opone o sea, competencia es opuesta a conocimiento, ¿no? Cuando realmente la definición que hace el marco europeo incluye el conocimiento, las destrezas y los valores, las actitudes y los valores como los 3 elementos esenciales de las competencias. Es decir, que defender la competencia no implica denostar el conocimiento, ni mucho menos. Y dejando un poco al margen este debate entre contenidos y competencias, ¿cuál sería para ti la clave para desarrollar un buen currículo? Pues bueno, yo creo que el currículo español es realmente complejo, ¿vale? Y vender esto, en términos de venta, ¿no?, al profesorado, pues es difícil, ¿vale? En otros países
pues tienen pocos elementos curriculares y son más que suficientes. Aquí tenemos objetivos generales, que si luego competencias específicas, criterios de evaluación, una serie de elementos que además tienen una redacción muy parecida. Lo único, de escritores operativos ahora han entrado también al juego, de las competencias, entonces tiene una redacción muy parecida, pero realmente se indican a distintos niveles y consecuciones. Entonces, al final, lo que han hecho es que las programaciones didácticas sean casi infumables o a veces casi un cumplimiento burocrático, ¿no? Porque se deja lo esencial, los elementos esenciales del aprendizaje. En otros países estamos hablando solo de una serie de bloques de contenidos o de saberes donde se describen unos estándares de contenido, ¿vale? Y esos estándares de contenido de cada profesor los desarrollan estándares de desempeño, ¿no? Que se llaman. Entonces, bueno, pero eso cada profesor. Entonces, a nivel formal solo hay estándares de contenido para cada una de las asignaturas y están repartidos en diferentes bloques. Punto, pelota, no hay nada más. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un montón de elementos que al final lo que hacen es complejizar bastante el currículo. Lo cual significa, o por lo menos me hace sospechar, ¿no?, que tanta complejidad, o más que complejidad, tanta dificultad normativa a lo mejor esconde también una cierta desconfianza con respecto al profesorado y a su autonomía, ¿no?, a la hora de organizar su propio currículum, dados esos contenidos básicos, ¿no? Y por eso me gustaría que aterrizáramos nuestra conversación ahora un poco más en el aula y menos en la ley, que es por donde hemos empezado, ¿no? Porque tú también eres docente y eres profesor y lo has sido durante todo este tiempo y bueno, pues tú te consideras un profesor cercano con tus estudiantes. ¿Cómo es tu relación con ellos? Sí, yo siempre digo, de hecho es la parte que más me gusta y es lo que me hizo alegrarme mucho de salir de la administración y llegar al centro, ¿no? Tocar, por decirlo de alguna manera, tocar la realidad diaria de todos los días, esas vivencias tan intensas que tienen en mi caso, los adolescentes, ¿no? Y luego a nivel de uni, pues también, ¿no? En la universidad, pues también relacionarte con personas, y yo creo que es mi trabajo principal, pues bueno, es lo que le da sentido a la profesión. Y hablando de esto, ¿no? Pues yo creo que si soy cercano, o es una de las características por las cuales yo me definiría como docente, es porque yo creo que muchas veces se nos olvida que fuimos ese alumno. Obviamente tenemos un papel y unas funciones para con ellos, eso está claro. No estoy aquí diciendo que seamos colegas, igual que ser padre, ¿no? Con tus hijos tampoco tienes que ser colega, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que muchas veces y muchas actitudes pues que se manifiestan en las aulas por parte de los docentes. También tenemos claro por parte de los alumnos actitudes que no son correctas, pero por parte de los docentes muchas veces cuando tenemos esas actitudes es porque nos situamos en un plano de profesor-alumno jerárquico y no tanto como personas. Porque hay gente que dice algunas cosas que si se las tuviese que decir a un adulto, pues igual no se las diría, ¿no? Entonces, ¿por qué nos atrevemos a decírselas a un alumno, ¿no? Si no se las diríamos a una persona adulta. Porque hay esa relación jerárquica profesor-alumno, que a veces es necesaria, pero yo creo que no es la principal, ¿vale? Entonces, yo creo que la principal debería ser primero pensar en personas. Al menos, claro, yo estoy en un instituto como orientador, ¿no? Entonces la relación de persona a persona la veo muy importante, ¿no? También. Y entre adultos también, lo mismo. Desde luego. Has dicho, ¿no?, que a veces los profesores se han olvidado, algunos profesores se olvidan de que ellos han sido alumnos, ¿no? Y tú tienes tu historia como alumno, ¿no? ¿Y nos puedes contar más sobre ello, sobre tu historia escolar? Sí, bueno, yo era tremendo, en casa era tremendísimo, ¿eh? O sea, vamos, mi madre no podía conmigo, la verdad. Pero en el cole es verdad que era un niño que me portaba muy bien, pero que no chutaba, vamos, no iba a cara al aire con el aprendizaje. Entonces no se aclaraba muy bien si tenía TDAH, si tenía dislexia, que antes daban unos cuadernillos de predislexia, te pasaban unas baterías de test para entrar al cole en primaria, después en quinto de primaria, después en octavo, después, bueno, estabas continuamente medido con esta moda de los test, ¿no? Al menos en el colegio donde yo estudiaba. Y bueno, y estuvo muy marcada esa etapa, especialmente en la EGB, ¿no?, que es la que yo estudié, por las dificultades de aprendizaje que poco a poco fueron como desapareciendo, ¿no? Realmente. Y no es que fueran desapareciendo, probablemente las dificultades han estado siempre ahí,
pero yo he tenido la suerte de poder adaptarme porque he tenido un contexto familiar que me ha acompañado, porque igual tenía incluso unas capacidades que he heredado que me han permitido hacer eso. Y bueno, pero hay otra gente que desde luego no tiene esa suerte. Pero que estoy convencido de que podrían llegar lejos también como aprendices, ¿no? Como yo he llegado. Claro, porque muchas veces los centros escolares son lugares donde hay que adaptarse también, ¿no? Y hay chavales que, como dices tú, pues no tienen la suerte o el contexto o el apoyo, ¿no? Para poder desarrollar esas capacidades que tienen y adaptarse adecuadamente, ¿no? Tu faceta de investigador, que como vemos tenemos hoy un invitado, como ven, pues, con muchas facetas, ¿no? Pero en tu faceta de investigador nos has contado que te interesa mucho el tema de las calificaciones, ¿no? Que está muy relacionado con las expectativas. ¿Estás investigando algo que nos puedas contar en torno a esto? Bueno, investigando exactamente no, pero sí que tengo en mente un análisis que me gustaría hacer con la evolución de las calificaciones desde que comienza tu historia escolar en primero de la ESO hasta que acaba. Y como eso realmente es mi intuición, ya lo he hecho solo con un curso, con tercero de la ESO, pero mi intuición es que no van a variar mucho. Es decir, que nuestro sistema de calificaciones no es demasiado sensible a los logros reales del alumno, porque no me creo que un alumno que, por ejemplo, sea de 5, que es una constante que más o menos va a correlacionar a lo largo de todos los cursos, no me creo que no haya aprendido nada en ese tiempo o haya aprendido siempre medianamente, ¿no? Claro. Entonces, quizá el sistema de calificaciones está muy bien preparado para evaluar parcialmente lo que se adquiere, pero no para ser una medida buena ni sensible al aprendizaje a largo plazo, porque al final es una suma de logros parciales, con sus dificultades matemáticas, obviamente. ¿Vale? Bueno, hay algún autor, ¿no?, que habla de la constante macabra, que esto es el porcentaje de personas que suspende un profesor invariablemente, independientemente de la respuesta que se dé, ¿no? Está muy bien puesto el nombre. Cada profesor tiene una constante macabra. Bueno, esto se publicó por el 2000, por el 88, por André Antivi, ¿no? Que era un investigador de didáctica. Y bueno, pues eso, yo creo que en este caso no sé si será macabro o no lo que voy a descubrir, pero lo que sí que he intuido con este preensayo de tercero es que un alumno de 5 va a acabar siendo de 5, un alumno de 9 va a acabar siendo de 9 y un alumno de 7 va a acabar siendo de 7. Y el suspenso, pues obviamente, si no se lo deja antes de acabar cuarto, va a acabar siendo un alumno pues que titule por los pelos. Y bueno, ese tipo de constantes, pues lo único que van a hacer es que demostrar que el sistema de calificaciones realmente no es sensible a estos cambios del aprendizaje. Pues esperamos con ansia este trabajo, Javier, porque creo que es importante y que además se vincula mucho con esta idea de que evaluación y justicia no son cuestiones que estén muy lejos, ¿no? Para terminar y como despedida, pues compartimos ambos una cierta pasión y amor por todo el universo Tolkien del Señor de los Anillos y no quería dejar de preguntarte ¿quiénes serían los profesores en la Tierra Media? ¿Unos orcos? ¿Un elfo? Quizás seamos un poco todos de todos, ¿no? Pero es verdad que si tuviéramos que identificarnos con algunos de los pueblos de la Tierra Media, pues igual seríamos los hobbits, ¿no? Pues realmente personas que nos gusta vivir tranquilas a la mayor parte de docentes, comer 6 veces al día, si puede ser, y dedicarnos a descubrir cosas y disfrutar de la vida. Yo creo que la mayor parte de personas sería un buen docente, ¿no? Ese sería mi perfil y creo que la mayor parte de docentes somos así. Alguno de vez en cuando tiene la misión de tirar algún anillo en no sé qué sitio, pero bueno, de esos hay pocos, ¿no? Hay pocos. Fenomenal, Javier. Oye, pues nada, con esto llegamos al final de nuestra entrevista y nos ha encantado estar contigo, con nuestro experto de cabecera en evaluación competencial. Así que muchas gracias por haber sido hoy nuestro plan, Javier. Gracias. A vosotros. Venga, un saludo. Un abrazo. Pues un programa más. Tenemos con nosotros a Karen Pérez Rubio, nuestra colaboradora. Karen, ¿qué recurso, qué informe, qué noticia sobre incidencia política nos traes hoy?
Hola Jorge, hola a todos. Hoy vamos a hablar de la primera encuesta de percepción social de la innovación educativa, un estudio demoscópico realizado por la Fundación COTEC con más de 7.000 entrevistas. Le hemos pedido a Ainara Zubillaga, directora de la Educación y Formación en COTEC, que comparta los principales resultados del estudio. Les adelanto que los resultados, al menos a mí, me han sorprendido. Hay visiones más negativas de lo que podríamos esperar, pero dejemos a Ainara que nos explique. El dato más relevante de esta primera encuesta de percepción de la innovación educativa que hemos lanzado desde COTEC es la visión negativa que la población española tiene sobre la escuela y sobre su sistema educativo. Más de la mitad de los españoles creen, un 52%, que la escuela de ahora es peor que la de antes y un 55% que los estudiantes salen peor preparados. Además, 3 de cada 4 consideran que es urgente la transformación del sistema educativo y que es concretamente la carencia de formación en habilidades sociales y el no enseñar conocimientos fundamentales los dos elementos que deben ajustarse a las demandas de la sociedad. Cuando les preguntamos sobre qué debería cambiar el sistema a nivel de escuela, demandan un cambio en las metodologías didácticas y a nivel de sistema abordar el eterno problema del abandono educativo temprano. Pero aquí nos encontramos la primera gran contradicción de la encuesta. Así como el abandono educativo temprano es el primer problema identificado casi un 60% de la población del sistema, el último es la repetición de curso, con menos de un 14%. Entonces, evidenciamos, ¿no?, que se produce un desajuste, ¿no? La población en general no comprende la relación que existe entre la repetición de curso y el abandono educativo temprano, ¿no? Como repetir curso suele ser la primera puerta de entrada a abandonar el sistema. Respecto al tema de innovación, que es el área en el que focalizamos nuestro trabajo en COTEC, también se observa cierta contradicción en las percepciones. Un 77% cree que utilizar tecnología incrementa la innovación educativa, aunque casi un 60% piensa que es posible innovar sin ella. Además, vinculan la innovación con calidad en educación, un 61% de los españoles lo cree así, y cerca de la mitad de la población, un 44%, en cambio, cree que los colegios más tradicionales obtienen mejores resultados académicos. Nuestra labor como personas que trabajamos en el ámbito educativo no debe estar solo en cómo mejorar el sistema y lo que ocurre en las escuelas en el día a día, sino que también tenemos una asignatura pendiente en cómo poder comunicar y hacer llegar esto a la ciudadanía, que claramente tiene una percepción negativa y errónea de cómo funciona el sistema, las escuelas y el profesorado. Pues sí que sorprenden estos datos y sí que sorprende cada vez que se pregunta a la gente, pues aprendemos mucho, ¿no?, de lo que piensan. Y claramente tenemos una asignatura pendiente, porque ¿cómo es posible que aún no hayamos conseguido explicar bien a la sociedad la relación que existe entre el abandono escolar y la repetición? Seguiremos con ello porque no es que nos falten evidencias. Gracias, Ainara, gracias a COTEC. Y quien quiera saber más y leer más sobre el estudio puede entrar en la web de COTEC, descargarlo y acceder a otros recursos relacionados. Os aseguro que merece la pena. Y nosotros lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y ya sabes, puedes escribirnos a info@promaestro.org para plantearnos temas, para postularte como invitado, porque nosotros vamos a estar encantados de charlar contigo.